Perdón. Entonces aquí vemos algunas vistas. Aquí está el paisaje de Paracas con los paneles solares en proceso de instalación. Acá hay 12, pero al final son 24. Las turbinas eólicas, es un lugar de mucho viento y aquí se genera una muy buena complementación de la energía eólica con la energía solar, eh, porque hay viento nocturno, como vamos a ver un rato también, muy importante que haya buen viento y que haya, de preferencia, viento nocturno, porque ahí la energía eólica realmente paga lo que cuesta, ¿no? Porque de hecho, con la evolución de la tecnología fotovoltaica, lo que es fotovoltaico se ha vuelto mucho más competitivo que la pequeña eólica. Cuando yo empecé a trabajar en energía renovable hace ya más de 30 años, los paneles solares costaban pues 12, 15 veces más de lo que cuestan ahora. Entonces las turbinas eólicas pequeñas eran mucho más atractivas como forma de generar energía en lugares remotos, ¿no? Por supuesto que hubiera un mínimo de viento. Eso ha cambiado radicalmente, entonces poner paneles solares se ha vuelto tan sencillo y tan económico que por kilovatio instalado pues sale mucho más fácil poner paneles solares que poner turbinas eólicas. Entonces la justificación de poner turbinas eólicas se da en lugares donde hay realmente buen viento y de preferencia cuando hay viento nocturno, ahí sí, perfecto, porque se toman la posta, se va el sol, pero ya salió el viento 3 horas antes, a las, digamos, 3 de la tarde está a todo viento, entonces tenemos una generación que se toma la mano, se toma la posta y nos permite pasar buena parte de la noche con generación activa, ¿no? Y eso alivia las baterías. Acá hay otra instalación un poco lejos de la costa, en Tambopata, ¿no? También en este caso es una microred híbrida fotovoltaica diésel. Acá en la selva pues no hay viento, pero sí hay sol. No es espectacular el sol, pero hay sol. Entonces se tiene un sistema fotovoltaico que se complementa con un diésel. En este lugar tenían un grupo electrógeno diésel, bueno, un poco rudimentario, que operaba por horas, tenían un horario establecido, muy estricto, lo prendían, lo apagaban, lo prendían, lo apagaban, para que la gente use internet, se comuniquen, hagan las operaciones de bombeo de agua, etc. Y el resto del tiempo estaban a oscuras, a las 10 de la noche era apagón, hasta las 5 de la mañana. Eso ha cambiado ahora con el híbrido diésel fotovoltaico, pero en este caso sí con baterías. Ya hay servicio 24 horas, ¿no? Y el grupo electrógeno solamente lo prenden cuando es estrictamente necesario. Y aquí vemos la consola con la electrónica y las baterías de esa microred. Acá tenemos 3 inversores, porque es una instalación trifásica, y estos no se nota aquí, pero están conectados también por unos cables de comunicaciones, enlazados como en una ronda. Uno podría pensar que comunica este con este y este con este. No, se comunican todos con todos a través de un loop, ¿no? Una ronda. Este se comunica con este con este, y este se comunica con este. Entonces están en una ronda de comunicaciones. Y eso les informa el ritmo que lo traza el máster, y el segundo será la otra fase, y el tercero será la tercera fase, ¿no? Y de esa manera tenemos generación de energía eléctrica trifásica a 380 voltios, que también con este transformador se convierte a 220 voltios para que ya alimente el tablero general. Esto también tiene un retorno económico demostrado, porque se ahorra mucho diésel, que ahí no solamente es el costo del diésel, sino del transporte, porque son 3 horas de canoa para llegar desde Madre de Dios, desde Puerto Maldonado hasta este albergue, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, para no seguir avanzando. Sí.
¿no? Ingeniero, me parece que no hay ninguna pregunta. Continuemos con las... Ok, está bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos para diseñar, implementar y poner en marcha una microred? Bueno, las microredes, como hemos visto, pueden ser muy diversas. Aquí vamos a explicar un poco el procedimiento para el caso de Laguna Grande, que es emblemático para nuestra realidad, ¿no? Somos un país con una geografía compleja, con muchos lugares remotos, con poblaciones que no están aún integradas, o no integradas, sino atendidas con un servicio eléctrico. Tenemos todavía, las estadísticas varían, pero tenemos algo del 8% de la población peruana que no tiene servicio eléctrico, con lo que, con las facilidades y las posibilidades para el desarrollo que eso implica, ¿no? Tener energía eléctrica no es solamente una comodidad, sino también es una plataforma para el desarrollo, ¿no? Para tener mejor producción, para tener mejor información, para tener recreación y educación. Entonces, lo que se hizo en Laguna Grande y que se recomienda hacer en cualquier proyecto en realidad es hablar con la gente primero, ¿no? Porque me consta que a veces hay proyectos hechos desde el lado de ingeniería solamente, en el que se va pues con la hoja Excel y el cronograma, el diagrama de Gantt, lo que hay que hacer, y se hace y no se conversa con nadie, no se hace participar a nadie de la comunidad. Y inclusive siendo un proyecto para la comunidad, no se les comunica ni se les hace consulta de qué les parece, cuál es la opinión sobre el proyecto, ¿no? En contraste con eso, nosotros el primer paso que hicimos fue reunirnos con la población, identificar la estructura de la comunidad, quiénes son los líderes, y comunicar la buena nueva, pues, de que teníamos un fondo de un concurso ganado para hacer esta microred y darle energía a este lugar tan remoto que, bueno, yo personalmente lo conozco hace más de 30 años y que nunca ha tenido energía eléctrica ni ningún tipo de servicio, ¿no? Y salvo algunos pobladores que tenían sus panelitos solares aislados por ahí, ¿no? Pero en general no había nada. Entonces es muy importante el factor humano para un proyecto de electrificación rural, tenerlo presente desde el principio, hacer que la comunidad participe, reforzar el liderazgo de los actores y hacer que también ellos aporten, ya sea monetario o no monetario, posiblemente no tengan dinero, pero pueden aportar trabajo, ¿no? Entonces eso los hace más, digamos, parte del proyecto, porque si no, el proyecto es como un enclave, como algo impuesto, ¿no? Si no está interiorizado por la comunidad. Y también identificar necesidades y la naturaleza de la actividad de la comunidad, porque muchas veces nosotros visitando desde afuera a la comunidad podemos tener una idea equivocada y llevar un proyecto equivocado, como estaba sucediendo en este caso. Pero fue a través de las conversaciones con la comunidad que entendimos mejor cuál era la dinámica del trabajo y qué era lo que realmente necesitaban, ¿no? Y se cambió el enfoque del proyecto. Más que nada, la aplicación de la electricidad se cambió y se dedicó más a electrificación de viviendas y electrificación de comercios y de albergues que hay ahí, y también en generar un local comunal, ¿no? Comunitario, donde hay servicios de refrigeración, de carga de baterías. Entonces ya pasando más a la parte técnica, pero con la salvedad de que no hay que saltarse este paso que tal vez sea más del ámbito de los antropólogos y los sociólogos, pero los ingenieros, si queremos ayudar a la gente que vive en lugares remotos, tenemos que también fungir de antropólogos y acercarnos a la gente y conversar, ¿no? No hacer nuestro proyecto al margen de la gente. Entonces, el primer paso es caracterizar la demanda o el consumo. Tenemos que saber a quién vamos a atender,
qué características va a tener ese consumo. Entonces, pues ahí se presentan diferentes escenarios, porque si sabemos cuál es el consumo, por ejemplo, en el Tambopata había un grupo electrógeno, entonces se puede medir el consumo. Ya hay un servicio y lo que tenemos que hacer es reemplazar, complementar el servicio existente. Entonces podemos sacar un perfil del consumo con algún tipo de, bueno, un analizador de redes, en el mejor de los casos, o si no, midiendo el consumo, las corrientes eléctricas periódicamente, podemos tener una idea de cómo se consume la energía. Pero también existe el caso de, como aquí en Laguna Grande, que no hay consumo porque no hay servicio. Entonces hay que hacer un perfil, ¿no? ¿Para qué van a usar la energía? ¿Cuántas casas van a usar la energía de manera básica, intermedia o avanzada, con refrigeradoras, congeladoras, etcétera? Y entonces se hace un estimado de los servicios que se van a atender. Y la caracterización se tiene que hacer en múltiples parámetros. No solamente son los kilovatios hora que se consumen, sino cómo se consumen, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar en un ratito. Luego, el siguiente paso es prospección de recursos energéticos locales, ¿no? ¿Qué hay en la zona? Bueno, nosotros trabajamos con viento y con sol, pero a lo mejor hay otros recursos, ¿no? No hay que ser ciegos. Entonces, hay que llevar, medir, analizar, registrar qué recursos hay, ¿no? ¿Qué cosa podemos aprovechar localmente para generar energía eléctrica? Luego ya se procederá a hacer un diseño y con ese diseño se hará una simulación de cómo se comporta el sistema, cuáles son las curvas de producción versus las de demanda y si hay una buena compatibilidad o no. Y luego ya vendrá la etapa de implementación, ¿no? La parte material, ya empezar a instalar estas cosas, ¿no? Instalar los sistemas de generación de energía. Y eso también lo recomendable es hacerlo con participación de la comunidad o las personas destinatarias, ¿no? Para que también se involucren con el trabajo, por lo menos de una manera parcial. Luego tenemos que capacitar a los principales actores, reforzar liderazgos, crear una estructura. En el caso de electrificación rural, tenemos que crear una estructura administrativa, si es que ya no la tienen, para este caso específico del sistema de electrificación, ¿no? Para que haya quien supervise el sistema, quien revise los consumos de cada usuario, quien haga firmar los contratos de los usuarios, quien maneje las cuentas donde se deposita el dinero para tener un fondo de contingencia de mantenimiento del sistema, ¿no? Esa parte es bien importante. Es que se trata de darle sostenibilidad a la microred, no solamente que sea energía sostenible, sino que el sistema sea por sí sostenible en el tiempo, ¿no? Si no, por más energía sostenible que sea, el sistema no se sostiene porque administrativamente se cae, no hay dinero para corporaciones. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Qué es una microred? ¿No? Entonces tenemos que... Tú tienes... Una interferencia. Entonces tenemos que interactuar con la comunidad, especialmente con los líderes de la comunidad, para generar esa estructura básica de quién se va a encargar de administrar el flujo de caja de la microred, ¿no? Del sistema de electrificación. Y ese dinero, naturalmente, no va a nosotros que hicimos la microred porque fue una donación del Banco Interamericano, sino que va a un fondo propio de la comunidad y se genera ahí una cuenta, digamos, que puede ser auditada por cualquiera que lo solicite, y con ese fondo se compran las baterías o los repuestos que más adelante se necesiten, porque bueno, todo tiene un tiempo y se pueden, por supuesto las baterías van a requerir cambios, ¿no? Y luego viene ya la puesta en marcha, la entrega oficial a la comunidad y los documentos que se haya que firmar. Siempre es bueno un mínimo de formalidad.
Y después ya viene una etapa de monitoreo, soporte y mantenimiento, ¿no? No hay cosa que funcione indefinidamente sin mantenimiento y sin soporte. Siempre hay fallas, problemas, hay que atender eh, para que esto siga caminando. Y así ya viene funcionando 5 años con éxito. No digo sin problemas, pero con éxito en el sentido de que sigue proveyendo de energía. Justamente ahora estamos en la peor época del año. En esta época de junio no hay ni viento, no hay poco viento y encima hay poco sol. Entonces hay una serie de eventos de corte energético, de servicio eléctrico, pero en general funciona, ¿no? Entonces aquí vemos algunas vistas de la reunión con la comunidad, que las principales líderes son todas mujeres. Acá la instalación ya de la red eléctrica tubada por todos los ranchos. Y así es típico el suministro, un medidor eléctrico transparente con su llave general y aquí ya el servicio eléctrico, por lo menos para iluminación y refrigeración, ¿no? Entonces, mes a mes, así como una empresa eléctrica, se revisan los consumos y se le pasa la cuenta a los usuarios con una tarifa ya que se ha acordado y de esa manera se tiene un fondo para lo que es mantenimiento. Entonces, entrando ya en cada punto de estos, para caracterizar un consumo, o sea, analizar y sacar sus características, sus parámetros y diseñar en base a esto, lo que hemos encontrado, para que la microred sea compatible con el consumo y esté preparada para despachar esa energía eléctrica y esa potencia también requerida, tenemos que ver con cuidado estos parámetros, y son 4 principalmente, ¿no? El requerimiento de energía diaria en kilovatios hora. Para ello tenemos que hacer un inventario de todos los artefactos que se van a tener o se tienen, cuánto consumen y cuántas horas al día se van a usar. Por supuesto es un estimado, nadie sabe exactamente cuáles son los hábitos de las personas, pero se puede estimar y con un margen de error establecer cuántos kilovatios hora al día vamos a tener de demanda de energía, ¿no? Ahora, la potencia instalada de manera simple es el inventario de todos los artefactos que están conectados al sistema, considerando la potencia respectiva de cada uno. Entonces sumando las potencias de todos los artefactos, tendremos una potencia instalada. Quiere decir que si prendemos todos los artefactos a la vez, caso crítico, digamos, tendremos un número ahí que será tantos kilovatios de potencia instalada. Naturalmente, no se va a dar el caso de que se prendan todos los artefactos a la vez, pero es un indicador, ¿no? Que ya podremos ver si nos vamos al 80% de esa capacidad instalada o al 70%, dependiendo de un factor de utilización, un factor de simultaneidad, ¿no? Que podamos estimar. También es importante la potencia pico de la instalación en caso que tengamos motores eléctricos. Los motores eléctricos, por lo menos los simples, monofásicos, sin electrónica de por medio, cuando arrancan, consumen hasta 5 veces la potencia nominal del motor, ¿no? Por efecto del arranque. Producen lo que se llama un transitorio, una corriente de arranque. Entonces nuestro inversor tiene que estar preparado para proveer no solamente la potencia instalada de manera continua, sino que también proveer la potencia pico por un periodo muy corto, porque de repente no pasa de un segundo cuando arranca un motor eléctrico, salvo que haya pues, otro problema mecánico. Un motor eléctrico arranca muy rápido, pero en esa fracción de segundo consume 5 veces su potencia nominal. Entonces el inversor, el aparato electrónico que convierte la corriente de las baterías a corriente alterna, ¿sí? O el conjunto de inversores tiene que estar preparado para ese arranque. Si no, cada vez que prendamos nuestra bombita de agua o bomba de agua, va a saltar la alarma del inversor y se va a apagar todo el sistema, ¿no? Entonces es importante tener clara la potencia pico de la instalación. También muy importante el cuarto punto, que es la energía diaria que requiere acumulación. No toda la energía que se consume en la demanda de la microred requiere pasar por las baterías, ¿no?
hay consumos que se dan durante las horas de generación. Acá estamos hablando de una microred híbrida, entonces tenemos no solamente eólico, solar, sino eólico. Entonces las horas de generación pueden ir desde las 8 de la mañana, que ya hay sol, viento no mucho, hasta tal vez 10, 11 de la noche, que ya se acaba el sol, que se fue a las 6 máximo, 5, y el viento que a las 12 ya también se fue a descansar. Entonces, mientras tengamos esas horas de uso, es muy probable que la carga, digamos, la energía que requerimos para abastecer esos consumos no necesite pasar por batería porque está dentro de las horas de producción. Ahora, si es un consumo a las 3 de la mañana, bueno, ahí no habrá ni viento ni sol, entonces tendremos que sacarlo de las baterías forzosamente. Entonces, es un parámetro importante también para diseñar nuestro banco de baterías. No necesariamente toda la energía que se va para el consumo pasa por las baterías. Es una fracción. Puede ser una gran fracción, pero a veces puede ser mucho menos. Si tenemos mucha carga de demanda diurna, ¿no? Y ahí vemos un gráfico típico de perfil de consumo, lo que nos podría dar pues un analizador de redes, si lo ponemos en un suministro X, tenemos típicamente poco consumo en las horas de la madrugada, después sube, después llega la hora punta, que también se da en Laguna Grande, también hay hora punta, a las 7 de la noche todos están comiendo con sus televisores prendidos, las refrigeradoras se activan porque la gente las abre, entonces hay bastante consumo a esa hora, y luego otra vez baja cuando la gente se va a dormir y empieza un nuevo día, ¿no? Por supuesto, no todos los días son iguales, pero es un poco la tendencia. Y además de estos parámetros, podríamos tener otros parámetros o otros indicadores ya de segundo grado, tal vez, que podrían ser la variación estacional de consumo, si hay mucho consumo en el invierno o en el verano, en el caso de otras microredes, ¿no? También si se tiene algún crecimiento previsto a futuro para preparar nuestro diseño para que, bueno, de aquí a 2 años se piensa aumentar al 30% la capacidad de la microred, entonces tenemos que pensar en eso para que haya espacio para poner más baterías, más paneles, otra turbina eólica, etcétera, ¿no? Entonces es información importante también, ya más de detalle. Y las cargas prioritarias o críticas, aquellas cargas que no pueden dejarse sin atender, ¿no? Por ejemplo, en una posta médica, la refrigeradora con las vacunas, pues no puede fallar. Entonces, podemos tener sistemas dispositivos que den prioridad a esas cargas y en caso que la energía esté crítica, apague otros circuitos y se concentre en abastecer solamente la refrigeradora de las vacunas. Ese tipo de información ya más fina también se puede tener. Bueno, me están pidiendo que la importancia de considerar la potencia pico. Claro, ya. Claro, una cosa es la potencia de régimen constante. Por ejemplo, los inversores que vimos hace un momento aquí en esta foto, acá en esta foto, tienen capacidad de 5 kilowatts. 5 kilowatts régimen estable. O sea, pueden despachar 5 kilowatts cada uno, teóricamente 24/7, ¿no? Tienen la capacidad de disipar el calor que producen los transistores al hacer el trabajo de inversión y de regulación. Tienen los ventiladores y los disipadores de aluminio para que haya un balance térmico y el calor se evacúe y esté todo en un régimen estable, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pedimos 8 kilowatts? También lo puede dar, pero lo puede dar por un máximo de 5 segundos. Es como un extra, ¿no? Así como un corredor, un maratonista que de repente hace un pique, ¿no? Puede hacer un pique un poco corto, pero después tiene que regresar a su régimen estable, porque si no se desmaya, ¿no? Entonces igual el inversor tiene la capacidad de hacer un sprint, un empujón más. Por ejemplo, estos de aquí pueden despachar hasta 10 kilowatts, son de 5 permanentes, pero pueden llegar a 10 kilowatts en un máximo de 5 segundos.
no significa que después de 5 segundos va a estallar el inversor, va a prenderse una alarma, porque ¿qué va a pasar? El calor que generan los transistores va a hacer que el disipador de calor, este elemento de aluminio cuya función es evacuar el calor de los transistores, ya se sobrepase en temperatura. Eso es detectado por un termistor, una resistencia variable con la temperatura, que envía la señal al control diciendo, bueno, me estoy pasando de temperatura de los disipadores, apago el inversor, ¿no? Y alarma número 8, sobrecalentamiento, exceso de demanda, ¿no? Entonces, tenemos que conocer nuestro inversor, saber cuál es su capacidad de régimen estable y cuál es su capacidad de régimen transitorio y por cuánto tiempo, para que nuestra demanda de potencia pico esté dentro de eso. Si no, lo que va a pasar es que van a haber eventos de corte de servicio porque, mala suerte, estaba conectada buena parte de la instalación y además se prendió la bomba del tanque, ¿no? Entonces, la bomba del tanque produce un pico de 5 veces su potencia nominal de diseño y eso hace que ya se exceda pues, la potencia que puede despachar en pico el aparato del inversor y salta la alarma, ¿no? Entonces hay que ir al sitio, reiniciar el inversor, entonces es un fastidio. Tenemos que tener suficiente capacidad instalada, digamos, de potencia para atender estos eventos, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en un Excel, es un trabajo de detalle, bueno, en el caso de Laguna Grande, como les explicaba, no hay un consumo, no hay no había consumo, entonces se hace pues un censo, una especie de censo, quiénes estarían interesados. Por supuesto, al principio nadie estaba interesado porque había mucha desconfianza. Somos un país en el que no sé cómo será en otros países, pero la sensación es que en nuestro país hay bastante desconfianza, pero no es gratuita, ¿no? Es el producto de tantas malas experiencias y tantos engaños en el pasado, que hace que cuando viene alguien con alguna cosa que parece demasiado buena para ser verdad, la gente diga, dónde está el truco? ¿Dónde viene el sablazo? ¿No? Entonces tomó un poco de tiempo demostrarles que no había trampa, y que los primeros que se animaron a inscribirse recibían energía eléctrica en sus casas, entonces ya empezaron a venir más a firmar los contratos de asociación y ya se logró tener pues unos 35 hasta 40 asociados, ¿no? Entonces, bueno, esa información no la teníamos en ese momento, pero sí sabíamos cuántos ranchos habían, entonces se hizo un poco un perfil de cuántos se animarían a asociarse y qué pondrían en sus casas. Es consumo bastante bajo, ¿no? Entonces se hizo un perfil y con eso diseñamos la microred y bueno, está bastante holgada. En Paracas se consume casi a régimen constante entre 1 kilowatt, 2 kilowatts, ¿no? No hay motores eléctricos, son, bueno, motores eléctricos grandes, hay solamente refrigeradoras. Entonces, típicamente se está entre 1 kilowatt y 2 kilowatts las 24 horas, ¿no? En la noche, cuando están durmiendo, baja un poco, pero las refrigeradoras siguen consumiendo en su ciclo de refrigeración y las luces están apagadas. A la hora punta se llega a veces a 1800, 2 kilowatts. Entonces, pero es un consumo pues permanente, ¿no? Porque son 40 suministros, entonces uno deja de consumir, pero el otro toma la posta y así. Y nunca ha habido tanto problemas de picos. Sí ha habido problemas de cortocircuitos por a veces poco la precariedad de las viviendas hacen que el viento se tumbe un tabique y con ello se lleve el cable eléctrico y haga un corto, pero son cosas menores, ¿no? El principal problema radica en las baterías, que ya vamos llegando a eso. Entonces, si ya hemos hecho nuestro estudio o nuestra proyección de perfil del consumo, con sus 4 factores que hemos visto, que son los básicos, tal vez algunos otros que podamos considerar para tener mayor proyección en nuestro diseño, toca hacer prospección de los recursos energéticos, ¿no? No necesariamente una cosa después de la otra, porque podemos hacerla en simultáneo,
pero es una etapa importante es la prospección. Lo que no se mide no se conoce, ¿no? Entonces tenemos que poner un piranómetro ¿no? para medir la radiación solar en vatios por metro cuadrado y registrarla en un data logger, en algún tipo de registrador digital. ¿No? El piranómetro es una celda fotovoltaica calibrada que está aquí debajo de este plastiquito translúcido y nos da una lectura que con la calibración correspondiente se traduce en vatios por metro cuadrado de intensidad de radiación instantánea del Sol, y eso se va registrando típicamente cada 10 minutos. Se hace un promedio y se guarda el dato del promedio en los 10 minutos, ¿no? En vatios por metro cuadrado. Entonces tenemos 6 datos por hora y vamos acumulando información importante, ¿no? El anemómetro de copas nos da la velocidad del viento también, que eso se alimenta al registrador. La veleta nos da la dirección del viento. Y el termómetro, si bien la temperatura y la humedad relativa no es un recurso, no vamos a sacar energía de la temperatura o de la humedad relativa, pero sí son condiciones ambientales que nos dan información valiosa de, por ejemplo, la agresividad de la corrosión con el higrómetro. Si es muy húmedo el sitio, tendremos que tener más cuidado con cómo diseñamos las cosas. Y la temperatura es también importante por cómo afecta el rendimiento de los paneles solares y también de las baterías, ¿no? de acumulación. Ahora, en cuanto a eólico, por supuesto, el anemómetro es lo que más nos va a importar, porque la velocidad del viento lo es todo, ¿no? En eólica. No lo es todo, pero es lo más importante, lejos, más importante del tema de la dirección es la velocidad, ¿no? Por supuesto, nos interesará si es un viento estable, si viene de un solo sitio, de una sola dirección, o tiene mucha variación, si es inestable, si tiene turbulencias o eventos extremos, ¿no? Este data logger tiene una capacidad de información muy grande, se guarda todo en una tarjeta SD, como la de las cámaras fotográficas, que luego se inserta en la laptop y se hace el download de información de muchos meses, ¿no? Por supuesto, no hay que ser ciegos, tenemos que mirar todos los recursos, ¿no? Si no, no estamos haciendo un buen trabajo. Si la comunidad tiene una cascada, bueno, sería pues poco honesto decirles que se olviden de su cascada y compren paneles solares. Si la cascada es aprovechable, si no va a crear pues un problema ambiental o social espantoso, se puede aprovechar, no digo esta cascada tan hermosa, sino alguna torrentera por ahí, se puede aprovechar para hacer una caída de agua y tener energía hidráulica, que es una bendición, porque la energía hidráulica, mientras haya agua, genera, entonces no tenemos que almacenar ni preocuparnos de baterías ni de nada, sino que tenemos energía ya 24/7, ¿no? Podemos hacer alguna prospección también de topográfica para ver si podemos acumular agua en plataformas elevadas. Podemos también tener ya un diésel o un grupo de nitrógeno existente, al cual, como el caso de Tambopata, allá había una generación diésel, ¿no? Pues es un elemento para considerar. También podemos tener una operación de biogás. Podemos tener cogeneración y tantas otras actividades energéticas que podemos incorporar también a la microred, ¿no? No solamente hablamos de viento y de sol, sino que también hay otras fuentes. También podemos tener una turbina de gas, ¿no? Muy potente. Entonces, regresando a prospección, de hecho, pues aquí tenemos que aplicar estadística, ¿no? Tenemos que usar la información de la velocidad del viento para establecer un cuadro de frecuencias o un gráfico de frecuencias. Eso podemos traducirlo también a la función de Weibull, que es la que se utiliza como función de distribución de frecuencias para caracterizar el viento.
podemos determinar sus dos parámetros de forma y de escala, y con eso ya tendremos caracterizado nuestro recurso eólico, y podemos hacer proyecciones de cuánta energía generaría tal o cual turbina eólica que vayamos a seleccionar. Como repito, la veleta nos da indicación de qué tan estable es en dirección. Es información valiosa, pero de segundo orden, a mi parecer por lo menos, salvo que tengamos pues lecturas muy erráticas de velocidad, que es rarísimo que hayan vientos que cambien de dirección permanentemente, ¿no? Lo que se da por lo general es que hay un viento predominante y vientos secundarios de mucho menor intensidad que tienen otras direcciones y que para efectos de energía eólica son irrelevantes porque no van a alcanzar la velocidad necesaria para la generación. En cuanto a fotovoltaico, bueno, tenemos que también hacer nuestra estadística. En fotovoltaico podemos hacer una correlación entre lo que hemos encontrado y lo que dice, por ejemplo, una base de datos como la de la NASA o de alguna otra base de datos, NREL, por ejemplo, del National Renewable Energy Laboratory. También podemos tener información de sistemas geográficos de información fotovoltaica, también ya los hay, ¿no? Y tener un mejor acercamiento hacia la información verídica, ¿no? Y en eso, en el tema de qué cosa medir y qué cosa buscar en base de datos, bueno, la irradiación solar o la irradiación promedio diaria mensual que se consigue con la NASA es bastante certera, porque la NASA tiene 20 años de información de probabilidades de nubes en todo el planeta, pero el viento sí es muy difícil, o no muy recomendable basarse en información de bases de datos o de atlas eólicos. El viento hay que medirlo, porque el viento es muy complejo en su comportamiento, en su interacción con la topografía. Entonces, decir desde la comodidad de nuestro escritorio que el viento en la comunidad de Pampacachi Alto de Moquegua es 4.5 en promedio, porque eso dice el mapa eólico del Perú, sería pues un tiro al aire totalmente, ¿no? Porque hay que ir al sitio y medir, porque es muy, muy variable. El viento puede cambiar de un kilómetro al otro, puede haber viento como que puede haber calma. Entonces no podemos generalizar toda una zona, ¿no? Y eso puede ser fatal porque la potencia y por lo tanto la energía que se puede sacar del recurso eólico va con el cubo de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, si nos equivocamos con nuestra estimación de viento, bueno, lo que vamos a sacar va a ser mucho, mucho por debajo de lo que se podría haber estimado. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de una microred híbrida? Si ya nos vamos más que nada a lo que es solar, eólico y posiblemente diésel, ¿no? Bueno, tenemos módulos solares, fotovoltaicos, tenemos inversores, tenemos controladores para los paneles solares fotovoltaicos, tenemos turbinas eólicas, tenemos baterías de diferentes tipos, tenemos la posibilidad de poner un grupo electrógeno de respaldo, recomendable que sea diésel, salvo que sea muy pequeño, ya no se consiguen grupos electrógenos diésel. Lo más pequeño que he visto es de 6 kilowatts, más pequeños, difícil de conseguir, ¿no? Ahí empiezan a ser gasolineros de muy poca duración porque trabajan a muchas revoluciones, muy ruidosos y de poca vida útil, ¿no? También podemos sumar a nuestra microred un sistema de control y monitoreo para ver cómo cambian los parámetros eléctricos y rastrear las causas de alguna falla, ¿no? Si hay algún corte en el servicio, fue por una falla del inversor o fue porque las baterías se bajaron. Toda esa información nos la puede dar el sistema de monitoreo, ¿no? Que ahora hay también productos muy interesantes para eso.